Buenas, yo soy José Vaca, autor del Camino del Mago, y hoy vengo a traeros una de las tiradas para celebrar esa luna llena en Aries. La tirada que vamos a realizar hoy podéis encontrarla en el libro El Camino del Mago, y en la descripción tenéis el link para poder adquirirlo si aún no lo tenéis. Si tenéis el libro ya del Camino del Mago, podéis realizar esa tirada también conmigo. Vamos allá. Estas son las cartas que me han aparecido. Las cartas que estoy utilizando es el tarot de Atemporal, es el tarot que hemos diseñado, bueno, que ha diseñado Miguel Ángel, y vamos a realizar la lectura. Yo la lectura la he enfocado en un mensaje a nivel mundial para todas aquellas personas que me estáis viendo ahora mismo. Si vosotros vais a utilizar vuestra baraja y vais a hacer una lectura a nivel personal o a otra persona, a la hora de barajar, enfocaros qué es lo que tiene para revelaros esta luna llena en Aries. La primera carta que me ha salido es la carta de la estrella y la luna llena en Aries. Recordar que Aries es un signo de introspección, es un signo de meditación, es un signo también de tomar acción, pero hay que tomar una acción de manera consciente. Hay que reflexionar, hay que irse al interior para ver lo que realmente estamos sintiendo que debemos hacer o que tenemos que hacer para hacerlo de manera consciente, no a través de impulsos, no de manera aleatoria. No, Aries viene a recordarnos eso, que tenemos que irnos a nuestro interior para que todo lo que hagamos sea con propósito y con motivo. Se conecta Aries también mucho a la intuición, a nuestra glándula pineal o también llamado el tercer ojo. Y vamos ahí a empezar esa lectura. La primera carta que nos ha salido es la carta de la estrella y es una carta que nos conecta con nuestro propósito. O sea que Aries viene a recordarnos de que ha llegado el momento de decirle fuera al ruido, fuera a todas las distracciones, voy a centrarme en qué es lo que quiero conseguir, voy a centrarme en cuáles son realmente mis propósitos, cuáles son mis sueños, mis metas, esa serie de cosas que quiero conseguir, tanto si son a nivel físico o si son a nivel personal o espiritual. Así que la estrella viene a decirnos y a decirte que se acabó el ruido externo, se acabó las distracciones. Hasta el siguiente proceso de luna llena es el momento de enfocarte en esa serie de cosas que quieres conseguir. Así que no lo olvides. Tus proyectos, tus metas, tus objetivos, tú eres importante. La siguiente carta que nos aparece es la carta del colgado y nos habla de todos aquellos aspectos que tenemos que purificar. Entonces, ¿qué es lo que nos habla el colgado? Que es el momento de mirar la vida con otra perspectiva, es el momento de darle vuelta a las cosas que nos están ocurriendo, es el momento de purificar, sanar y liberar todas aquellas cosas que no conseguimos ver de manera clara, todas aquellas cosas que no conseguimos visualizar. Vamos a darle una vuelta. Ahí está la introspección de Aries que viene a traernos en este proceso de luna llena. Entonces, Aries, con este colgado, nos dice que ¿qué tenemos que purificar? ¿Qué tenemos que liberar? La forma de ver la vida que estamos teniendo ahora mismo. Así que este colgado te lleva a esa introspección, te lleva a que es un momento, un periodo en esta luna llena de meditación, de reflexión, de realizar prácticas espirituales. Es el momento de sanar también, es el momento de hacer una sanación, pero una sanación de conexión. Es una sanación de ver qué es lo que está ocurriendo en mi interior, qué es lo que mi cuerpo, qué es lo que la vida está intentando hablarme y que a veces, pues por el ruido ese que hablábamos con la estrella, no conseguimos escuchar, no conseguimos ver cuáles son esos mensajes que el universo está mandando, que a lo mejor no entendemos o que no queremos entender muchas veces. Yo soy de los que piensa que siempre entendemos todo, siempre sabemos qué es lo que sentimos, hay veces simplemente que pues por la vida no queremos realmente escuchar lo que nuestro interior nos habla. Entonces el colgado nos lleva a eso, nos lleva a que meditemos, a que reflexionemos y a que nos hagamos conscientes de qué es lo que la vida nos está hablando, para poder cambiar la perspectiva de las cosas y así enfocarnos en nuestro propósito que hablábamos ahí con la estrella. La siguiente carta que nos aparece es la carta del carro.
¿vale? En el carro nos habla de dirección. Aries, recordar que es lo que hablábamos de dirección, de liderazgo, hablaba de esa famosa palabra, ¿no?, que hoy en día está muy de moda, de empoderamiento. Ya no hablo de un empoderamiento como se usa comúnmente, no de yo me empodero y... No, nos habla simplemente de que o tomo un camino o tomo el otro, no importa. Simplemente tengo una dirección clara. Toma las riendas de tu vida y ve hacia un camino. ¿Que nos equivocaremos? Pues probablemente, o a lo mejor no nos equivocamos. Entonces el carro viene a traernos esa energía de luna llena en Aries, viene a recordarnos con el carro exactamente eso, de que tomemos las riendas de nuestra vida, de que nos enfoquemos con la estrella en cuáles son nuestros propósitos, de que nos enfoquemos con el colgado en meditar, en escucharnos, en sanar, y siempre acompañado de este carro, siempre por nuestro bien, por nuestro bienestar, por conseguir esa realización, por conseguir ese desarrollo personal, ese desarrollo espiritual, por el simple hecho de quiero ser feliz, y recordar que la felicidad no es algo que se consigue, sino es un estado en el que se vive. Entonces el carro viene a recordarnos exactamente eso, que cuando cogemos la rienda de nuestra vida y cuando nos hacemos responsables de todas las acciones que tomamos, de las palabras que decimos, de las decisiones que hacemos, las direcciones hacia donde vamos, ahí llega la verdadera realización, porque somos y eres el dueño o dueña de tu propia vida. Así que el carro nos trae eso, nos trae esa lideración de nuestra vida. Así que a tomar esa rienda y a mover ese carro. La siguiente carta que nos aparece es la carta de la muerte, o como yo digo muchas veces, la carta de la vida, ¿no? Y aquí nos habla, en esta luna llena en Aries, esta carta viene a hablarnos sobre nuestras relaciones, sobre nuestros proyectos, no relaciones de pareja, sino el cómo nos relacionamos con el mundo o el cómo nos relacionamos incluso muchas veces con nosotros o nosotras mismas, ¿no? Entonces, y nos habla con la carta de la muerte, que es muy curiosa, porque la muerte es ese renacer, es el final, ¿no?, de un ciclo también, es un aspecto de nosotros que tiene que morir. Yo muchas veces lo asocio a esas máscaras que muchas veces nos ponemos o que la sociedad sin darse cuenta, vamos a decirlo así, nos autoimpone. Entonces, en esta luna llena en Aries, tenemos que reflexionar sobre cuáles son esas máscaras que nos hemos puesto con las personas, con nuestros proyectos, esas actitudes que muchas veces hemos cogido debido a lo que hemos visto en los demás o a lo que pensamos que la gente quiere de nosotros. Y replantearnos con ese colgado, ¿no?, y ese carro, si realmente somos así, si realmente estamos actuando de la manera que vibra con nuestro interior. Y si no es así, elimínalo. Una cosa que es muy importante en esta luna llena es sobre la identidad, es decir, quién eres realmente, cómo te estás mostrando al mundo, y muéstrate realmente con eso que vibre en tu interior. Entonces esta muerte realmente viene a eliminar un aspecto de nosotros, o varios aspectos de nosotros o nosotras. Viene a eliminar todas aquellas cosas que nos están impidiendo avanzar en nuestro camino o en nuestra vida o en nuestra realización o incluso la realización de un proyecto, ¿no?, una idea, un negocio, una creación artística, sea lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que realmente está vibrando con tu interior? Y lo que no esté vibrando de ti, de tu personalidad, elimínalo. Esa es la carta de la muerte que viene a hablarnos. Que elimines todo aquello o todas aquellas cosas que no sean tú y que no vibren contigo ni con tu interior. Y por último, muy relacionado con esa carta de la muerte, nos habla la sacerdotisa. La sacerdotisa viene a decirnos qué aspecto es en el que tenemos que enfocarnos, el siguiente paso, a sanar. Entonces, esa sacerdotisa nos habla de todas aquellas experiencias que hemos vivido, todas aquellas cosas que hemos aprendido, qué es lo que nos habla nuestra intuición, qué es lo que nos dice el camino ese que teníamos que meditar, que teníamos que conectar con nuestro propósito. Muchas veces ocurre que dice, no sé hacia dónde voy, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé qué camino tengo que tomar. Esta carta, la sacerdotisa, te dice, sí que lo sabes. Simplemente confía en tu intuición, confía en tu sabiduría, confía en que estás en el camino correcto y que si sientes que no estás en el camino correcto, cámbialo. Porque aunque muchas veces, yo me incluyo entre esas personas, decimos que la vida es complicada, que siempre vienen con baches, que siempre son muchas dificultades, la vida es muy sencilla. Siempre y cuando confiamos en nuestro camino, confiamos en lo que tenemos que hacer, vibramos con lo que hacemos, eliminamos todas aquellas cosas, personas, momentos, situaciones que no se conectan con nosotros y nosotras. Cuando realmente estamos vibrando en esa armonía de los tres aspectos, mente, cuerpo y espíritu,
la vida se convierte mucho más sencilla. Así que esta sacerdotisa viene a decirte en esta luna llena en Aries que confíes en tu intuición, que confíes en tu sabiduría y que si no estás confiando en ella, confía. Eso es lo que viene a sanar. En esa confianza de esa sabiduría, en esa confianza interior, en esa... ¿Cómo se consigue eso? Esa confianza que estoy hablando, yéndonos a la carta del colgado. Porque recordar que esto, aunque lo estoy leyendo de manera independiente, todo es un pack, todo es un uno. Para conseguir una cosa, tenemos que trabajar los distintos aspectos. Para conseguir otro de los aspectos, tenemos que trabajar todos esos aspectos. Así que un mantra que podéis utilizar durante este periodo de luna llena es confío en mi intuición y confío en mi sabiduría interna. Todos los días repetiros ese mantra, vamos a repetirlo todos juntos. Confío en mi intuición y confío en mi sabiduría interna. Y ahora os vamos a dejar unos minutitos esa luna llena en Aries para que podáis reflexionar, para que podáis ir repitiendo, seguir repitiendo ese mantra o esa afirmación si así lo sentís, o para que podáis investigar un poquito más acerca de vuestra tirada si la habéis estado realizando conmigo. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier reflexión que queráis escribir, podéis dejarla en el chat en directo si estáis viéndolo ahora en directo con nosotros o en los comentarios si no lo estáis viendo en directo. Cualquier cosita, no dudéis siempre en contactarnos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.